En principio, el agradecimiento al Instituto y al Observatorio, al diputado Jaime Trovo, que algo vio en nosotros que lo llevó a invitarnos. Y decía Armando, desde dónde pensamos estas cosas, ¿no? Digo, en principio yo lo pienso desde la pasión que me provoca el desarrollo de la sociedad civil en Uruguay. En segundo, desde la oportunidad que me ha dado la vida, que me ha dado Dios, dijéramos los cristianos, de transitar por distintos ámbitos, tanto de sociedad civil como desde el Estado. Y eso creo que el hecho de moverse en los roles en la sociedad nos permite observar de distintas ópticas un mismo fenómeno y eso en definitiva enriquece. Creo en la sociedad civil fervientemente y voy a hacer una afirmación que puede ser controversial, pero de alguna manera estamos en un ámbito plural de construcción, como lo decían los panelistas anteriores. Creo en el rol político de la sociedad civil. Creo que la política, en términos de cuidado de la polis, cuidado de la ciudad, cuidado del ciudadano, se construye desde el diálogo de los distintos sectores. Y es probable que si afirmamos el rol político, construimos el rol político de la sociedad civil, es probable que eso implique una restricción al rol político del político. A veces estamos acostumbrados a escuchar que la política es un tema de los políticos, y sí es cierto, pero no exclusivamente. No es posible construir política en términos de cuidado de la ciudadanía solamente con la mirada de los políticos. Y estoy diciendo esto desde el reconocimiento de la fortaleza que tienen los partidos políticos en nuestro país, que es admirado internacionalmente. Partidos institucionales, partidos democráticos, históricos, con permanencia, con ejercicio democrático interno y con participación democrática en relación con otros partidos. Estoy diciendo esto en este esquema de reconocimiento de la fortaleza y las garantías que ha implicado para la democracia uruguaya el tener los partidos políticos que tenemos en nuestro país. En este esquema reconozco que la sociedad civil también tiene un rol político que tiene que tener identidad propia, que tiene que tener identidad de sociedad civil. Es un rol político que no es para competir con el gobierno, es un rol político no político partidario, es un rol político de complementariedad con los partidos políticos. La síntesis de esto es democracia. Yo decía reiteradas veces en mi rol de defensor del vecino, que fue uno de los lugares que tuve la oportunidad de observar estos fenómenos y trabajar en ellos, que el diálogo entre la sociedad civil, el ciudadano y el Estado, en donde un obusma, un defensor del pueblo, es un puente entre ambos sectores, profundiza y ensancha la democracia. Dos conceptos que pueden parecer lo mismo, pero son distintos y complementarios. Profundiza en el sentido de que genera nuevos ámbitos de participación y de construcción democrática. Profundiza. Y ensancha la democracia. Genera nuevos ámbitos de participación y de construcción democrática. Y profundiza en el sentido de mejora aquellas herramientas que ya tenemos, que son parte del ejercicio de la democracia y parte de la construcción de las políticas públicas, las mejora, las hace más visibles, las hace situarse en un ámbito de mayor diálogo entre la sociedad civil y el Estado. ¿Qué es la sociedad civil? Bueno, desde el punto de vista sociológico mucho se escribe, mucho se analiza en este sentido. Me afilio bastante al pensamiento de Armando, pero reconozco también que la sociedad civil tiene un sector que se organiza, este sector en el cual hemos participado y en el cual hemos aprendido estas cosas, diríamos que es el sector de organizaciones sociales sin fines de lucro.
aquellos que de alguna manera promueven derechos y articulan estrategias para la reivindicación de derechos, le exigen al Estado ser garantía de los derechos humanos, pero hay otro sector de la sociedad civil que también se organiza y que también incide en las políticas públicas, también incide en la democracia, que es el sector de la sociedad civil con fines de lucro. En términos rápidos diría los empresarios, las empresas. También es un actor de la sociedad civil que hay que reconocer necesario en un desarrollo democrático. Y yo cuando hago una presentación con estos temas o cuando doy clase, como soy muy mal dibujante, me hago un PowerPoint, que ahora de alguna manera tapa la falta de habilidad para el dibujo. Pero no sé si algunos de ustedes ven 3 círculos. Uno representando al Estado, otro representando a la sociedad civil, expresión con fines de lucro, a las empresas, y otro representando a la sociedad sin fines de lucro, a las ONG, a los movimientos, a las organizaciones que promueven derechos. Y en este ámbito hay una interacción de los 3 círculos. No sé si es probable que no se vea por allá, pero en esta interacción de los 3 círculos. Yo digo, cuanto más políticas públicas se desarrollen en esta interacción, tendremos más democracia. Porque es un ámbito de acuerdo entre los 3 sectores. Si estos círculos se acercan, se interponen, se ensancha este espacio pintado acá, y si en ese ámbito se construyen políticas públicas, son políticas públicas de acuerdo, de consenso, de interacción, de conjunción de miradas. Ahora, si esto pasan otras cosas, el Estado hace un gran acuerdo con las empresas y deja fuera a la sociedad civil, tendremos un actor importantísimo de la sociedad civil, de la sociedad en general, por fuera de la construcción de las políticas públicas. Lo mismo pasaría si el Estado hace un gran acuerdo con la sociedad civil y deja fuera al mundo de la empresa, habría un gran sector de la sociedad afuera de los acuerdos. Ninguna de las 2 situaciones, y mucho menos la aislación de los 3, son deseables y son herramientas para profundizar la democracia. Sí profundiza la democracia, ensanchar este espacio de interacción. En este sentido, creo que Uruguay ha hecho ejercicios diversos. Si ustedes me preguntan, y los uruguayos y los extranjeros, cuántas organizaciones sociales tiene Uruguay, se supone que a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene el área de registro de las personas jurídicas, hay más de 5.000. ¿Cuántas de esas están activas? No sabemos. Pero sí sabemos, y vemos cotidianamente, el gran desarrollo que ha habido de organizar a la sociedad civil en términos de intereses sectoriales. Y podemos nombrar algunos. Los movimientos por la vivienda. Tenemos 2 grandes sectores, FUCBAN y FECOBI, que reivindican y organizan a ciudadanos que no tienen vivienda en cooperativas, algunos de ayuda mutua, otros con sistemas similares, y se ha accedido a varias decenas de miles de familias que logran una vivienda a través del sistema con financiamiento del Estado. Sistema que ha sido reproducido en América Latina. Creo que en Venezuela ha habido experiencias donde FUCBAN ha estado acompañando estos procesos, en Paraguay y en varios otros países de América Latina. Los trabajadores, con una central de trabajadores única, experiencia también casi única en el resto del mundo, reivindicando el derecho al trabajo, salario digno y condiciones laborales. Los jubilados están organizados también, de hecho están participando de una expresión de cogobierno con el Banco de Previsión Social. Allí están representados jubilados, trabajadores y empresarios. Una experiencia bastante inédita también, controversial, a discutir, a analizar, pero una práctica muy concreta. Infancia y adolescencia. Yo estoy en este periodo en la vicepresidencia de INAU, tenemos 700 acuerdos con más de 550 organizaciones de la sociedad civil, atendiendo a 85.000 niños a través de ese diálogo entre ese universo de organizaciones sociales, CAIF, centros juveniles, refugios, hogares, trabajo de prevención de la violencia, capacitación laboral para jóvenes, en fin, una serie de dispositivos.
los componentes de medio ambiente, organizaciones que trabajan en promoción del cuidado del medio ambiente, que interactúan con el Estado, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Usuarios de la salud, también organizados para defender el derecho de acceso a la salud. Defensoría del consumidor, organizaciones de defensa del derecho del consumidor, en fin. Y un número muy importante de redes territoriales, organizaciones que se juntan para trabajar en un territorio concreto, en un barrio o en una pequeña ciudad, organizando la sociedad, promoviendo derechos, exigiéndole al Estado respuesta frente a disfuncionalidades de las políticas públicas. Un rápido repaso muy ligero, muy ambiguo sobre la expresión de la sociedad civil en Uruguay, consolidada, organizada a través de organizaciones de primer grado, segundo grado, de tercer grado, que se han posicionado en el universo de la construcción de las políticas públicas, yo diría, en un camino sin retorno. No existiría ningún gobierno ni por ningún partido político de los que hoy actúan en Uruguay que se planteara, por ejemplo, una reforma del sistema laboral sin negociarlo con las empresas y con los trabajadores. Ya sería políticamente incorrectísimo, como se dice ahora. INAU no podría reformar su estructura de trabajo con niños sin dialogar con las 550 organizaciones a través de sus representantes para llevar adelante una política de protección de derechos de los niños. Y así podríamos hablar de cada uno de los sectores. La sociedad civil organizada en Uruguay está instalada y forma parte de la construcción de las políticas públicas. Y de hecho hay un reconocimiento, yo diría creciente, de los partidos políticos de que es bueno el diálogo con la sociedad civil y que al final del día la construcción de la política pública tiene que emerger de ese diálogo, tiene que surgir de ese diálogo. Y para aprovechar lo más posible los 10 minutos que me quedan, yo sintetizo esto en 5 estrategias de incidencia de la sociedad civil. O sea, venimos hablando de una sociedad civil que incide, que cuando tenemos la expresión de una ley o de un programa o de un plan para atender algunos de los aspectos fundamentalmente de protección de derechos de la sociedad civil, en esa formulación de ese plan, de esa ley, de ese programa, hay un aporte de la sociedad civil seguro que hay un aporte de la sociedad civil. Y ha habido de alguna manera, más que un respeto, también una incorporación del sistema político, de los partidos políticos, del Parlamento, de estas expresiones de la sociedad civil, independientemente de la tendencia ideológica de ese partido, hay un reconocimiento de la capacidad de propuesta de la sociedad civil. 5, decía, áreas de incidencia o 5 estrategias que la sociedad civil en Uruguay ha estado incidiendo. La primera, producto de la experiencia. El Estado ha reconocido que en algunas áreas de las políticas sociales fundamentalmente las cosas las hace mal, son costosas y que es bueno hacerlo en diálogo con la sociedad civil y generar acuerdos, convenios para que sea la sociedad civil la que en un barrio, en un territorio concreto, sea la que tiene el contacto directo con la población. Esto no implica, desde una concepción de Estado de Derecho, de Estado de garantía, de que en ese espacio en donde hay un convenio con una organización social, haya una desresponsabilidad del Estado. El Estado es el responsable primero y último de garantizar esos derechos. Asume una herramienta de convenio con la sociedad civil para garantizar mejor esos derechos. Pero no es que, bueno, porque hago un convenio ahora, la responsabilidad de la protección de los derechos es de la ONG. No, es nuestra, es del Estado. Y es el Estado el que a través de esa herramienta garantiza derechos. O sea que la experiencia acumulada de las organizaciones de trabajo directo, de compromiso en los territorios, lo menciono como la primera estrategia de incidencia en las políticas públicas. Muchos programas sociales se han transformado a partir de la sistematización de esas experiencias. Ejemplo clarísimo que todos conocemos, y no solamente los que estamos en el tema, sino también los ciudadanos corrientes, el Plan CAIF, que surge en el año 88-89, que se profundiza gobierno a gobierno,
gobiernos de distintos partidos. Lo único que han hecho con el Plan CAIF ha sido profundizarlo, darle más de recursos, mejorar la calidad de atención, formar y capacitar a los operadores del Plan CAIF, y hoy estamos atendiendo 55.000 niños con una meta al fin del quinquenio de 75.000 niños en 414 centros CAIF. Una atención de calidad a una población que ha sido priorizada por varios gobiernos, que en este gobierno que estamos en este periodo, la primera infancia es la prioridad fundamental, una estrategia de trabajo con el niño y con la familia. O sea que la acumulación de experiencia de la sociedad civil ha marcado un rumbo de las políticas públicas. Esto ha pasado en nuestro país. El segundo componente es la generación, lo que yo le llamo incidencia para la incidencia. La sociedad civil ha promovido espacios de encuentro entre la sociedad civil y el Estado para discutir algunos temas. Mesas de trabajo promovidos por la sociedad civil para discutir el tema de la mejora de los recursos, la distribución de los recursos, la mejora de los programas, el sistema de acceder la sociedad civil a los recursos, y podemos traer las experiencias de ProJoven, programas de capacitación e inserción laboral para jóvenes que bueno, no siguen el sistema de educación formal, pero tienen en ProJoven una oportunidad. Tercero, o sea que la formulación de espacios de discusión de las políticas públicas. En infancia hay ámbitos permanentes. El colectivo de infancia, que está representado por 5 grandes redes que nuclean más de 600 organizaciones, desde ahí dialogamos con la sociedad civil. Y acá lo importante es que no debe haber, más allá que por ahí en algún momento se puede incurrir en errores, de confundir roles. El diálogo del Estado con la sociedad civil no implica cogobernar, implica enriquecer la decisión de gobierno con la mirada de la sociedad civil, pero cada uno en su lugar, en su rol, y la necesidad complementaria de que ambos sectores dialoguen y que el Estado pueda tomar decisiones, que el Parlamento pueda tomar decisiones con esa riqueza. La tercera línea es cuando la sociedad civil levanta la voz de los sin voz, cuando la sociedad civil reivindica derechos de aquellos que no pueden organizarse por cuestiones sociales, por cuestiones de postergación social, por cuestiones de que no han generado las estrategias necesarias y la capacidad y el poder necesario para empoderarse y para dialogar directamente con el Estado. Organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz de estos colectivos, pueden ser los clasificadores, pueden ser los sin techo, pueden ser los niños, pueden ser, bueno, distintos sectores de la sociedad civil, que ha habido organizaciones que han organizado estas voces, han elevado el volumen de estas voces y el Estado ha escuchado por esta estrategia de la sociedad civil. El cuarto tiene que ver con el monitoreo y la exigibilidad de derechos. Es común, aún en espacios de democracia, que el Parlamento apruebe leyes que consagran derechos y que el Ejecutivo no ejerza la obligación de que esos derechos realmente estén garantizados. Pasa muchas veces que el Parlamento cumple con el rol de garantizar derechos y el Ejecutivo, por distintas razones, no se suma y no brinda los recursos necesarios o los procedimientos burocráticos necesarios para garantizar esos derechos. Y ahí está la sociedad civil exigiendo que eso que se aprobó en el Parlamento, que implicó la consagración de un derecho, que el Ejecutivo sea la garantía con recursos y procedimientos del Estado para garantizar esos derechos. La exigibilidad y el monitoreo de que las políticas públicas realmente sean garantía de derechos. Y por último, la sociedad civil ha articulado una estrategia interesante que es la incidencia pública, porque podremos tener políticas públicas de un gran amplio espectro y acuerdo y consenso, pero si la opinión pública, el ciudadano común y corriente, no es un factor de garantía de derecho, no es un factor que se sume con su pensamiento y con sus acciones individuales y colectivas a garantizar derecho, todo lo que hemos construido en acuerdo como política pública no tendrá efecto positivo o no tendrá el efecto deseado si la opinión pública no es una opinión sensible a los derechos humanos,
si seguimos siendo egoístas y no contemplamos la necesidad del otro. La sociedad civil en este sentido ha estado también en Uruguay muy activa, generando sensibilidad, por ejemplo, entre otros temas, sobre el cuidado de los niños, la denuncia sobre el maltrato y el abuso de distintas expresiones de violencia contra los niños, y la sociedad civil organizada ha estado sensibilizando también a la opinión pública para generar sensibilidad y sumar opinión pública, actitudes personales a la garantía de derechos. Dejo por acá, porque mi tiempo se ha terminado, pero agradezco de vuelta la invitación. Creo que estos son ámbitos extremadamente necesarios para seguir profundizando y ensanchando la democracia en América Latina. Gracias.